Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio, a otro capítulo de este podcast que te alegra la vida. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es un nuevo episodio en las entrevistas Pop, acá en Sabiduría Pop. Y hoy súper contentos, ¿verdad, Gilberto? ¿Cómo estás? Hola Jaino, ¿cómo están todos? Un saludo nuevamente. Muchas gracias por abrirnos las puertas para estar ahí otra vez con ustedes, compartiendo un poco más de esta sabiduría pop. Muy contento hoy. Tenemos una invitada especial. Hoy está con nosotros Emi Fantacone. Ella es una chica de Argentina que hace un podcast llamado El Cóctel del Día y la hemos traído acá para que, nos descifre todas esas preguntas que muchos podemos tener, que muchos hemos tenido cuando queremos iniciar una propuesta de podcast, una propuesta de comunicación a través de, pues en este caso, el audio o también el video. La trajimos porque consideramos que su podcast es súper divertido, es súper ameno, gratificante. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo te va? Hola chicos, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Gilberto, Jay, muchísimas gracias. Así que acá estamos desde Argentina, acá son las 16 horas, con un par de horas de diferencia en Venezuela y Panamá, así que este intercambio cultural me gusta mucho también. Para que todos lo tengan claro, hoy vamos a tratar de hacer una especie de intercambio informativo, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunas preguntitas como, por ejemplo, ¿por qué hacer un podcast? ¿Qué elegir en cuanto a la categoría y la temática del podcast? ¿Cómo se prepara el contenido y la información? ¿Qué recursos técnicos se necesitan? ¿De qué van esas emociones cuando se hace un podcast, no? Y Emi pues nos va a acompañar también desde su experiencia. Espectacular. Bueno, Emi, la primera, ¿por qué hacer un podcast? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? En mi caso surgió por la pandemia, la cuarentena. Estuvimos encerrados desde marzo del año pasado, guardándonos, y yo soy una aficionada de la radio, soy una fanática, me encanta, y tenía el proyecto, dije, bueno, yo necesito un micrófono, quiero arrancar a hacer algo, quiero transmitir, comunicar, ver qué surge con todo esto. Para divertirnos, para pasar las horas en esos ratos, en ese tiempo de encierro, y terminó surgiendo un proyecto que la verdad muy lindo, que nos divertimos, la pasamos bien juntas, y el podcast tuvo repercusión. Entonces, ¿por qué hacerlo? Para uno y para el resto también. Para divertirse, pasar ese rato de charla, sentadas, hablando, y para que el otro reciba ese mensaje, lo que uno quiera transmitir. Sí, para los que no lo sepan, Emi junto a Luli llevan este podcast, que es un podcast, yo cuando lo descubrí pensé que era un podcast de cómo hacer tragos y bebidas, por el nombre. Por el nombre. Pero luego cuando lo empecé a escuchar, me di cuenta que es un podcast, en principio comenzó a ser como de noticias. Sí, exactamente. Conversaban las noticias más relevantes de Argentina y del mundo, algunas bien locas y curiosas, y iban debatiendo, iban conversando, platicando con mucha libertad, pero también se ha convertido ahora como en una tribuna para exponer problemas graves que están dentro de la sociedad. ¿Ustedes tenían pensado esto desde antes, hacer un podcast de algo así o no? No, la verdad es que yo en mi cabeza ahora sigo teniendo muchísimas ideas para hacer nuevos podcasts de historia con nuevas temáticas, y quería abarcar muchas cosas, pero me daba miedo arrancarlo sola. Por eso le pedí ayuda a mi hermana. Y le dije, bueno, ¿y de qué podemos hablar? Y dije, hagamos las noticias más divertidas, porque en general, en todas partes del mundo, lo más común que tenemos es que prendemos las noticias y son todas feas, son todas tristes, trágicas. Entonces le dije a mi hermana, cambiemos esa mirada y transmitámoslas desde otro lado, que escuchen una noticia y desde una mirada irónica el oyente pueda reírse, pueda verlas desde otra perspectiva. Y a mi hermana le gustó y lo arrancamos a hacer. Pero después, cuando pasaba alguna noticia de relevancia muy importante acá en el país o en el mundo, la tratábamos de abordar de una manera más seria
porque tampoco es que todo de joda. Si vamos a hacer las cosas, hagámoslas un poco bien también. Claro. Y bueno, es eso. ¿Y cómo escogen el contenido? El contenido, vamos a la agenda de la semana. Nosotras hacemos el podcast 2 veces por semana, los martes y los viernes. Entonces, todo lo que pasa en el fin de semana lo grabamos el martes y después todo lo que pasa más en la semana, que es un contenido más pesado, más heavy, lo grabamos el viernes. Entonces es ir a la agenda, googlear noticias, novedades. Vemos mucho Twitter, cosas que estén las tendencias en Twitter, es lo que más nos ayuda. Hay una página que se llama tweetdeck.com y en tweetdeck.com se ven todos los hashtags y las tendencias de lo que está pasando en el mundo. Puedes filtrar mejor por ahí. Está bueno también activar, como así recomendaciones, activar las notificaciones en el celular de las noticias, en los medios de comunicación, en las distintas plataformas, las cosas que pueden ir entrando. Y ahí vamos organizándonos. Y después escribimos todo el guión y cada una se va dividiendo lo que dice según los gustos. Entonces escriben un guión. ¿Hay un guión más o menos planteado para no hacerlo tan largo, para no perderse o para no equivocarse? Para ambas cosas, no tanto para no equivocarnos, sino más que nada para organizarnos y no pisarnos entre nosotras. Claro. Para decir, vos lees primero, vos arrancás, vos lees la noticia, yo digo el chiste, digo el remate, vos hablás de espectáculos que capaz es lo que te gusta más. Después de mitad de año, después de que pasaron unos meses, se sumó una amiga nuestra y era la panelista del mundo del espectáculo, que también se llama Lucía. Y eso nos potenció también a nosotras porque ya somos más un equipo, aparte de estar con mi hermana. Y sumar gente siempre está bueno. Sí. Que si entren temáticas nuevas también está bueno. ¿Y el nombre? ¿Por qué eligieron ese nombre del cóctel del día? El nombre, porque justamente cuando estábamos por arrancar a hacer esto, que no sabíamos cómo iba a terminar, cómo iba a suceder, le dije a mi hermana, vamos a hablar todas de noticias, que capaz se mezclan, porque como dijo Jay al principio, hablamos del mundo, de las cosas que pasan en Argentina, del espectáculo, hablamos mucho del medio ambiente. Esto es como una coctelera que cuando estás en un bar y te mezclan lo que vas a tomar, bueno, acá nosotras mezclamos las noticias, entonces que sea el cóctel del día. Y cuando el primer día que grabamos, le dije, la idea era hacerlo todos los días, por eso se llama del día, las noticias de cada día. Pero mi hermana me dijo, Emi, nos vamos a cansar, nosotros y el público, de que sea todos los días. Así que hagámoslo 1 o 2 veces por semana. Y ahí fue los 2 veces por semana, pero sigue llamándose cóctel del día, que es más divertido, ya quedó el nombre. Y este guión que preparan, ¿lo hacen bajo algún esquema específico que encontraron en algún lugar? Porque a todas estas, ¿alguna de ustedes tiene conocimientos en el área de la radiodifusión, de las comunicaciones o no? Yo estudio abogacía, mi hermana terminó el colegio, soy aficionada a la radio, como dije antes, soy productora de un programa y genero contenido web para un programa de bicicletas, hablamos de bicicletas, próximamente vuelve a salir la nueva temporada. Pero en la radio. Sí, es de radio. Okay. Sí, es programa de radio y esa es mi experiencia de escuchar, de ver, leo mucho sobre radio, pero fue lanzarme y probar y ver qué pasaba. Tomaste los guiones entonces que hacen en la radio un poco, quizás. Sí. Pero después el guión en sí es un documento de Word que pueda hacer cualquier persona que tenga ganas de hacer de sus casas y ponerse a escribir. Y mi hermana se marca con un color distinto lo que ella va a decir y listo. Es divertirse. Es divertirse, es esquematizar, pero divertirse también. Y cuando comenzaron esto entonces en la pandemia, que de alguna manera la pandemia quizás les empujó algo que ya tenías en la mente. Sí, algo 100%. Que ya tenías visto, que ya habías como elegido esa categoría o esa temática, que le encontraron un nombre.
cuando empezaron a grabarlo y que todos nos quedamos, todo el mundo quedó en sus casas atrapado, ¿cómo entonces lo comenzaron a grabar? ¿Qué recursos técnicos se necesitan para poder hacer un podcast? ¿Hay que tener una inversión altísima de dinero o es algo que podemos hacer con cosas que tengamos a la mano? No, la verdad es que podemos hacer con cosas que tengamos recontra a la mano. Yo porque tengo el proyecto de continuar con esto y en un futuro instalar una radio en mi casa, pero la verdad es que lo único que necesitas para hacer un podcast es descargar una computadora, tiempo, ganas, pero así de materiales es una computadora y descargar un programa que se llama Audacity. En mi caso yo uso Audacity. Ahí grabamos, ahí editamos y después, una vez que el audio ya está editado, lo subimos a la plataforma de Anchor, anchor.com, y Anchor distribuye el audio a todas las plataformas digitales de audio. Se suben directamente a Spotify. Obviamente primero te tenés que crear el usuario en Anchor, en Spotify, pero es eso. Y unos auriculares que tengan un micrófono, y ahí está. O un micrófono así como el tuyo. O un micrófono. Nosotras lo grabamos con micrófonos. Hay distintos tipos de micrófonos. Vos tenés el micrófono que se engancha directamente en la computadora, que es con USB, o micrófono que necesitas una placa de audio, una consola. Nosotros tenemos acá una consola. Ay, es un equipazo. Es una consola, sí. De 2 canales, con entrada USB también. Podés jugar, meter sonidos, está bueno. Comenzamos con el micrófono. Teníamos un micrófono al principio y en noviembre compramos otro, entonces ahora cada una tiene su micrófono. Pero desde el principio tuvimos la consola porque si no, no podíamos enganchar los micrófonos, porque son todos con entrada de cable, no de USB. Claro. ¿Y graban juntas y nunca han grabado o nunca han grabado separadas? Nunca grabamos separadas. Siempre grabamos juntas. Cuando a mí me interesó expandir un poco las temáticas y arrancar a hacer entrevistas, mi hermana me dijo que eso a ella no le interesaba, pero que no tenía problema en que yo lo haga, como que total libertad al respecto con eso. Lo mismo si ella me plantea que quiere arrancar a hacer otra área en el podcast, total libertad. Sí, porque eso también es como importante, ¿no? Quizás la gente se piensa al principio, bueno, una pequeña inversión de una consola o algo puede ser algo como más fuerte como para las personas, dependiendo. No sé tampoco cuánto pueda costar es algo que la gente bien podría hacer aún sin tener ese... Tal cual. Es una computadora, tiempo y ganas de transmitir algo. Sí. Y ganas de transmitir algo. Ganas de comunicar. Sí. Y de generar comunidad también. Es decir, creo que si ustedes no escucharan podcast en general, ni tampoco hicieran podcast, ni yo haría podcast, no estaríamos acá ahora. Claro. Y eso me parece que genera como cierta comunidad y termina comunicando y uniendo a gente de distintas partes del mundo. Es así. Entonces, bueno, creo que también nos has contestado el cómo te has sentido, ¿no? Has dicho que te sientes feliz, pero ¿has medido de alguna forma, además esa felicidad que has sentido en hacer algo que te divierte, porque es algo que te divierte, algo que te da mucha emoción? ¿Has sentido algún tipo de evolución por parte de la gente o algún tipo de repercusión? ¿Has medido eso? ¿No lo has medido? ¿Cómo ha sido esa parte? No lo medí. Pero cuando me empezaron a llegar mensajes de mis amigas o de gente conocida que estaba escuchando el podcast y que le gustaba y le interesaba, esos momentos me parecieron alucinantes. Cuando me llegó tu mensaje, que creo que fue en Año Nuevo, me pareció, no lo podía creer, o sea, no entendía nada. Eso fue muy, muy groso.
que te lo diga gente que no conoces y que te empieza a escuchar, y cuando te lo dice gente que te conoce desde hace años y te está diciendo que lo que haces está bueno, eso también es como una gratificación que no entendés, está buenísimo. Entonces has sentido que, bueno, ya dijiste hace ratito que tienes como muchas más ideas para muchos más podcasts, pero entonces sientes que esto lo estás convirtiendo como en un proyecto que forma parte de tu vida, a pesar de que estudias Derecho, trabajas en el área, pero estudias como que otra cosa. ¿Sientes que esto va encaminado? ¿Qué futuro le ves al podcast o a lo que haces? No, yo le veo futuro, quiero ampliar, quiero que el cóctel se asiente, que forme noticias, que comunique. Estoy viendo cómo poder aplicar las ideas a la realidad, cómo bajarlas. Pero creo que lo más importante es tener tiempo y tener las ganas, lo que dijo Gilberto antes. Y tener el tiempo también para descansar y hacer nada y poder pensar esas ideas también. Está bueno. Hacerse uno el tiempo para bajar, estar tranquilo y pensar qué es lo que de verdad quiere también. Pensar que viene. Y qué en esa avalancha de ideas, ¿qué te cuesta aterrizar alguna? ¿Te cuesta, como dices tú, llevar esa idea del etéreo a ponerlo en tierra? Porque a veces uno piensa y dice, quiero hacer esto, quiero hacer, y son tantas cosas que no sabes por dónde comenzar. Sí. ¿Te pasa? Es mi mayor problema, Gilberto. La diste en la tecla. Si querés te paso el número de mi psicóloga, es lo que trato en terapia. Poder organizarse es bastante, cuando uno tiene tantas ideas y tantas ganas de hacer tantas cosas, organizarse es muy esencial, muy esencial. Generar cosas nuevas es re divertido. A todos nos encanta generar cosas nuevas. Pero para llegar y aplicarlas, la primera vez que te vaya mal está buenísimo también. O sea, vas mejorando. Cuando nosotras arrancamos a hacer el podcast, no tenía música cuando arrancaba, no sabíamos cómo hacer como una introducción, no sabíamos si hacer un pequeño acting, de yo despertando a mi hermana para entrar a grabar o cosas así. Y bueno, nos fuimos organizando de a poco. Este año quiero mejorar la producción, de poner más sonidos, más audios que se hagan virales o audios de TikTok, cosas que puedan seguir haciendo reír a la gente que nos escucha mientras está escuchando una noticia que puede ser trágica o no. Y un poco a eso iba ahorita que se me ocurría, ¿no? Emi, tú eres una persona bastante joven. ¿Tú crees que el podcast es algo para gente joven como tú, porque tú estás en los 20 y tantos, o crees que puede ser algo para cualquiera? Porque has tenido también invitados en tu podcast un poco mayores también. Sí, yo tengo 22 y cuando les conté a mis abuelas que grababa un podcast, no entendían qué era. Claro. Entonces, mi explicación para la gente que no sabe lo que es que es la radio, pero grabada, en formato de capítulos. Entonces, esa me parece como la explicación más fácil, pero me parece que cualquiera, están más de moda en gente de mi edad, por lo menos acá en Argentina y en lo que conozco en gente de mi edad, hasta los 40, 50, que lo escuchan antes de irse a dormir o mientras trabajan y hacen trabajo de oficina. Antes se escuchaba mucho en el colectivo, en el subte, en el medio de transporte, era clave ahí. Los que manejan. Sí. Yo escucho podcast mientras limpio. Sí. La casa, Claro, bien, sí. mientras limpia. Hay gente, yo sí escucho mucha gente que antes de dormir, yo antes de dormir nunca he podido, pero sé que mucha gente lo hace. Entonces son espacios que están allí y que también le dan posibilidad a que la gente se gane algo, ¿no? Es decir, un podcast te puede ser para entretenerte, como de repente es el de ustedes, pero también para concientizar, que también el de ustedes va por ahí, o para educar o para enseñar algo específico. Sí, eso me parece esencial también, es poder estar en todas las plataformas, abarcar todas las plataformas, eso me parece buenísimo, porque capaz
alguien no sabe lo que es Spotify, pero sí sabe lo que es YouTube. Claro, exactamente. Ujú. Exactamente. En España muchísimo se escucha en podcast, usan mucho iVoox antes que Sí. Spotify, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque iVoox estaba desde antes, bueno, cuando los podcasts nacieron, una cosa así, eso tiene miles de años esa página. Sí, Entonces, también lo malo con los podcasts es que hay como muchas plataformas. La idea es que como plataformas como Anchor, como la que mencionaste, lo distribuye en bastantes sitios. Sí. No lo distribuye en Apple, pero bueno, Apple se puede copiar, igual en iVoox hay que hacerlo aparte para que también se cargue allí, pero ya con cargarlo una vez, eso sí. Se actualiza, claro. Entonces, bueno, Emi, yo creo que hemos cubierto bastantes las preguntas, no sé si hay alguna más sí. por ahí, Gilberto, que se te ocurra, que No, se no, te no, haya no. escapado. Completar lo que nos había preguntado Emi, que era cómo uno se llevaba, y creo que tienes que llevarte bien con la persona que lo hace. Por algo lo haces tú con tu hermana, por algo lo hago yo con Jaino, que lo conozco de toda la vida, y creo que mientras más puedas comprender a la gente y tener un compañero que te complemente, que te entienda, es la clave para hacer todas estas cosas, ¿no? Que sepas que puedes delegar, que te entienda y te entienda los timings, ¿no? Pero Sí. creo que esas son las claves, los secretos. Sí, es verdad, es eso. La química también es muy importante. Y se te acaban las ideas, Emi, a veces, o con noticias no tanto. Sí. No, con noticias es cuando más se acaban las ideas, en verdad. ¿Sí? Porque hay veces que, o capaz del mundo del espectáculo, que es lo que una parte muy, muy graciosa, hay veces que no pasa nada. O hay veces que las noticias son todas feas y la verdad es que no tenemos ganas de hablar todas las noticias feas. Entonces esa parte de organización capaz sí es la más difícil, pero después una vez que encontrás una que es más loca, la estirás, y si el podcast, si el episodio tiene que durar menos, durará menos. No nos pusimos, si grabamos más de media hora, decimos, wow, es un montón, hoy grabamos mucho. Exacto. Es como que los 30 minutos es nuestro límite. Ustedes lo verán directo, o vas editando, a veces graban un poquito más, No, van picando. no, voy editando, sí, lo vamos picando, porque si no, hay veces que nos confundimos en las palabras, o sí, la oratoria puede funcionar mal a veces, entonces lo vamos editando. Capaz un episodio convencional dura entre 20 y 25 minutos de los que hacemos, y cuando grabamos y llegamos a más de 30 minutos dijimos, wow, hoy grabamos un montón, y nos peleamos por ver quién edita, porque editar más de 30 minutos es bastante. Es largo, sí, es largo. Es largo. Pero si un día capaz no hay tantas noticias y grabamos 10 o 15 minutos, no pasa nada. No nos ponemos tantas exigencias respecto al tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración para que la gente vea un poquito Dale. del podcast. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio, a otro capítulo de este podcast que te alegra la vida. Hoy con un programa especial transmitido junto a la buena gente de Sabiduría Pop. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola, Emi, todo bien, muchas gracias por repartir información en el mundo entero. ¿Y tú? Bien, con el ánimo muy arriba. ¿Vos, Eino, cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Cómo estás, Emi? Todo maravilloso. Animado con este crossover especial del cóctel del día y la sabiduría pop. Muy bien, entre Argentina, Panamá y Venezuela, esto me encanta. Excelente. Me gusta que estén contentos y felices, pero bueno, vamos con la información que más les interesa a quienes nos están escuchando. Les cuento que Prince Midnight, un músico de heavy metal de Tampa, Florida, causó recientemente sensación en las redes sociales por construir la primera guitarra eléctrica con huesos humanos. Ok, esto es un montón. Un quilombo, ¿no? Sería un quilombo. Un lío, claro. El motivo, y medio asqueroso también, ¿de dónde los habrá sacado estos huesos? Raro. El motivo de este asunto se centra en un homenaje que hace el joven a su tío Flip,
quien perdería la vida en un accidente en 1996 mientras estaba en Grecia, y cuyos restos fueron repatriados recientemente. Según declara el propio Prince, su tío fue la persona que lo introdujo en el mundo de la música y era un fanático del rock y de tocar la guitarra durante su vida, y ahora lo seguirá haciendo durante la muerte. Se las ingenió. Una belleza, una belleza. Ahí vamos a poner el video para que lo vean. Si nos están viendo en YouTube, van a ver el video de este señor Prince tocando su Qué tío. locura. Suena raro, pero está tocando su tío. Qué bello. Es una locura. Se las ingenió, muy inteligente. ¿Vos qué noticias tenés ahí, Gilberto? Bueno, en otras noticias internacionales, una mujer fue puesta a la orden de fiscalía en el estado de Sonora, México, luego de atacar físicamente a su esposo. Normal. El hecho ocurrió cuando ella descubrió a su cónyuge revisando fotografías de lo que parecía ser un encuentro sexual en el que participaba. La historia tomó un giro dramático cuando la víctima declaró: las fotos son reales, pero quienes estamos allí somos mi mujer y yo, solo estábamos más jóvenes. Creo que ella no se reconoció. Pobres, no. No queremos acá ni siquiera enfatizar en la violencia de género, pero aquí algo pasó, se equivocó, la mujer no se reconocía a sí misma. Creo que no se puso los anteojos. Así estaría. Lo peor es que estas dos noticias son ciertas, eso no más. Es creerán que los estamos engañando, pero busquen los nombres de las personas. Los nombres de estas dos personas no los decimos por respeto, pero busquen la noticia de la persona que atacó a su esposo. Pobre mujer, no sé quién está peor, si la mujer o el hombre, pobres. El pobre hombre estaba recordando, híjole, bueno. ¿Y vos, Jaino? Bueno, en noticias más refrescantes, en noticias animalitos, tenemos que Russell Jones, un habitante de Londres, Inglaterra, gastó más de 400 libras esterlinas en revisiones para determinar por qué su perro, su amado perro, cojeaba. La mascota, de nombre Billy, cojeaba en determinados momentos del día, como, por ejemplo, cuando su dueño lo llevaba a pasear. Luego de muchas pruebas con los veterinarios, se concluyó que el perrito no tenía ninguna enfermedad, ni tenía nada anormal. Al parecer, simplemente estaba imitando al dueño. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, el dueño, el señor Russell, había tenido hace poco un accidente y se encuentra actualmente con una tobillera, un yeso y con muletas, y eso lo hace, pues, cojear. Entonces, cuando él va con su perro a pasear, el perro lo imita como si también tuviera fracturada la pierna. Pero se dieron cuenta que era algo que podía ser imitación porque cuando el señor no está en casa o cuando el perrito está con la esposa de Russell, está caminando y corriendo libre y alegremente. Imagínense entonces eso. Un perro imitador. El perro debe tener un lío en la cabeza, ese perro pobre. Aquí vamos a poner también unas imágenes para que vean, porque esta noticia también es cierta. Lo malo fue, bueno, el señor ama mucho a su mascota y gastó todo ese dineral, que son como, no sé, como casi $500 americanos, pero afortunadamente el perrito no tiene nada. Bueno, mejor por el perro y que continúe su vida de perro imitador. El dueño podría alquilarlo al perro para fiestas, cumpleaños. Para programas de televisión. Emi, yo creo que no es un perro imitador, es un perro que hace bullying. Puede ser un perro que haga bullying. Claro, cuando ve al dueño empieza a cojear como el dueño. Le está haciendo bullying. Pobre el dueño. Pobre el dueño también. ¿Cómo habrá sido que el veterinario le dijo eso, no? ¿Cómo le habrá dado la noticia? Imagínense la cara del dueño. Ah, sí, porque claro, me imagino que como era la pierna, que la tenía así, ahí sale la foto, está en la foto apareciendo en este momento, hacen radiografías, le hacen estudios, ultrasonidos, y no tiene nada fracturado, tiene los huesos completos, está perfecto. Ya quiero ver ese video. Ya quiero ver ese video. Sí. Es una cosa maravillosa. Espectacular. Muy buenas las noticias recolectadas para este crossover con Sabiduría Pop y el cóctel del día. La verdad, Jaino, Gilberto, muchísimas gracias. De verdad, me divertí un montón. Yo les agradezco un montón. Los espero en el cóctel del día para
para hablar un poco de la vida en Panamá, la vida en Venezuela, hacer un intercambio cultural, hablar de cómo es también, cómo arrancaron ustedes con su sabiduría pop. Siempre van a estar más que invitados. La verdad que fue muy gracioso y me divertí, aprendí en este tiempo compartido, así que de verdad les agradezco un montón, chicos. Y escuchen Sabiduría Pop, que está buenísimo. Gracias, Emi, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. Y bueno, sigan viendo Sabiduría Pop con Cóctel del Día, que esto ha quedado re genial, como dirían en Argentina, ¿eh? Sí, súper, súper. Emi estaba tratando de no decir palabras argentinas. Yo me di cuenta. Decía, decía copado, muchísimo, que nos gusta mucho. Decía cosas así en la entrevista. Ah, pero está bien, está bien, está bien. Bueno, ya lo saben, recuerden suscribirse, seguirnos, compartir, dejar sus comentarios, tanto acá en Sabiduría Pod como en Cóctel del Día, que al pie de este video van a encontrar el enlace directo en Spotify, y si hay otras redes también, otras plataformas también lo van a encontrar para que puedan escuchar y divertirse muchísimo. Y no importa que escuchen los capítulos, los primeros capítulos, porque igual se van a divertir mucho con las noticias que ocurren en este mundo tan loco. Así es. Muchísimas gracias. Chao, Gracias, chicos. chicos.